buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo, el día que nos estés viendo, bienvenido, bienvenida a la casa virtual del Señor. Él está también en nuestro corazón y lo alabamos, lo bendecimos y lo glorificamos. Qué bueno poder adorar el nombre del Señor, amén. Qué lindas canciones cantamos al Señor, hermanos. Nos toca cada uno nuestra pantalla, nos toca quizás ahí desde el cómodo sillón que tenemos, pero un día tranquilos, hermanos, tengamos paciencia, tenemos que activarnos, tenemos que volver a aceptar esta nueva realidad, tendremos que salir de las casas, ponernos nuestro tapaboca, tener cuidado de las normas que nos dicen las autoridades y vamos a volvernos a reunir, nos vamos a volver a encontrar. Todo tiene su tiempo, pero lo estamos haciendo muy cuidadosamente, con mucha prudencia, porque estamos pidiéndole al Señor que el Señor de verdad nos ministre, nos ayude y nos guíe para que todo esté bien. Bienvenidos a la casa del Señor. Dios les bendiga. Vamos a ir de una a la palabra del Señor y como les anunciamos en el título del mensaje del servicio del día de hoy, hoy quiero hablarles acerca del amor. El día de hoy quiero hablarles a ustedes acerca del amor, el amor, sí. Pues justo hace una semana estábamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. En septiembre en mi país celebramos el Día del Amor y la Amistad. Y fue una celebración un poco difícil, un poco rara para todos, porque en tiempos anteriores, cuando era el Día del Amor y la Amistad, todos teníamos libertad para salir de nuestras casas, encontrarnos con nuestros amigos, con la persona que amamos, reiterar nuestros amores con esa persona, abrazarnos, comprar quizás una hamburguesa, ir a cine, regalar un ramo de flores, un oso de peluche, una tarjeta, qué sé yo. Yo no sé cómo tú celebrabas tu día de amor y amistad en los tiempos pasados, pero los centros comerciales se llenaban, compartíamos tanto, hermanos, pero el fin de semana pasado fue un fin de semana difícil, fue un fin de semana raro, porque todos estuvimos en casa, muy pocos se aventuraron a salir a los centros comerciales y todo ello, porque es muy complicado el asunto, no es fácil lo que estamos viviendo, mis hermanos, y también pero de todas maneras el amor se prosigue, el amor está con nosotros, el amor sigue, hermanos, y aunque fue hace un fin de semana, hoy quiero hablarles nuevamente, hoy quiero hablarles precisamente sobre el amor, ese precioso amor derramado por el Señor Jesús a cada uno de nuestros corazones, pero también el amor que nos tenemos los unos a los otros. ¿Cierto que nos amamos? ¿Cierto que necesitamos vernos? ¿Cierto que necesitamos encontrarnos? Necesitamos volver a abrazarnos, volver a compartir juntos, pero todo tiene su tiempo y a pesar de que no estemos físicamente, lo que yo sí estoy seguro es que el Señor está con nosotros, es que el Señor está contigo y su amor, su presencia nos une, nos bendice y nos levanta. Así que mis amigos y amigas, qué rico el amor que el Señor tiene por todos nosotros. Yo quiero seguir adelante compartiéndoles esto a ustedes que luché mucho por colocarle el título del sermón amor, simplemente amor, nada más. Amor, porque después de estar examinando, sumando y restando, preparando ese sermón homilético que tengo el día de hoy, yo pienso que yo le debía haber puesto al sermón el nombre de Dios el rompemoldes. Dios el rompemoldes. Y te vas a dar cuenta a lo largo de la exposición de este sermón que de pronto puede llamarse amor, pero también podríamos llamarlo Dios el rompemoldes. Qué palabra tan tremenda, ¿cierto que sí? Bien. Empecemos con lo siguiente. Hay varias historias en la Biblia, mis hermanos, que nos hablan acerca de un amor que va más allá de lo que estamos esperando. Y uno de los más conocidos quizás es la historia de la carta que Pablo le escribió a Filemón tratando de interceder por Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón. Filemón era un hombre rico y Onésimo había escapado.
y Onésimo se había convertido al Señor, habló con Pablo, se presentó con Pablo y le dijo, mire, yo tengo que volver donde mi jefe porque ahora conozco al Señor y yo sé que tengo que someterme a mis autoridades, pero estoy seguro que Él me va a matar, Él tiene derecho de matarme. Y es que así funcionaba la ley en ese tiempo. La ley estaba establecida, los ricos podían tener sus propios esclavos y el esclavo le pertenecía totalmente a ese dueño. Y si el esclavo se escapaba, el dueño tenía el poder y la autoridad sin decirle a nadie de matarlo y de acabar con la vida de ese esclavo. Y Onésimo, ya convertido, se había escapado y en el tiempo de su escapatoria se convirtió al Señor y sabía que tenía que volver nuevamente donde su jefe. Entonces, cuando sale la palabra del Señor, ahí en Filemón, el capítulo 1, el versículo número 8 y el versículo número 9, que Pablo está intercediendo precisamente por Onésimo ante Filemón. Y mira lo que dice la palabra del Señor, versículo 8 y 9. Por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogártelo, apelando a tu amor, siendo yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Parece ser que Pablo conoció a Onésimo allá en la cárcel. Onésimo le manifestó que quería volver nuevamente donde su amo, pero quería volver y no quería perder su vida. Y Pablo está escribiéndole. Pablo era el mentor de Filemón y por eso Pablo le escribe, yo puedo ordenarte que no lo mates, ordenarte que no lo hagas, pero apelo a tu amor. Apelo a tu bondad. Mire cómo dice ahí, prefiero rogártelo, apelando a tu amor de que no vayas a cometer tal acto. Qué tremenda la palabra. Ahora, si Filemón no mataba a Onésimo, si Filemón le perdonaba eso, su crédito, lo que la gente pensaba de él, lo que la gente pensaba de él, mis hermanos, iba a quedar en descrédito. La gente iba a pensar que él no aplicó la ley y no se podía dar el lujo en la sociedad de ese tiempo de hacerlo, porque si no, entonces otros escapaba y lo perdonaba, otros escapaba y lo perdonaba, y ese no era el punto. Sin embargo, mis amados hermanos, aquí hay un punto muy especial, muy particular, que nosotros tenemos que empezar a conocer, empezar a revisar en nuestras vidas. Y es que aunque hay una ley establecida, aunque hay un punto de orden, un molde que no se puede romper porque es una ley establecida por los hombres, mis hermanos, llega Dios. Llega nuestro Señor y por encima de esa ley, dice la palabra del Señor, apelo a tu bondad, apelo a tu amor, te ruego que lo perdones. Quiere decir que el amor está por encima de la ley. Quiere que en muchas ocasiones, cada caso es muy particular, pero mis hermanos, los ejemplos que les tengo el día de hoy son característicos y yo quiero pedirte en el nombre del Señor que abras tu corazón porque el amor está por encima de la ley. Ahora date cuenta de lo siguiente, mis amados hermanos. Cuando uno examina la Biblia a lo largo del Génesis al Apocalipsis, se encuentran muchos momentos en donde el Señor, hermanos queridos, aplica su voluntad para poder lograr sus propósitos. Simplemente es ver la mano de hombres y mujeres, mis hermanos, que no se merecían ser esos líderes tremendos y fuertes, hermanos, que llevaban las riendas del pueblo y que cometían tantos actos en nombre de Dios. Gente mentirosos, asesinos, que cometieron tantos errores. No eran los hombres y mujeres perfectos que creen que somos todos los cristianos y que no cometemos errores, sino que en medio de errores, en medio de fracasos, en medio de luchas y en medio de pruebas, aún así el Señor usa esas personas para bendecirlas, usa esas personas para lograr sus propósitos, para lograr sus metas. Ustedes se acuerdan que tal vez el extremo, el colmo de todo lo que pasó fue ese día, mis hermanos, que iba ese profeta precisamente para maldecir, hermanos, al pueblo, y este burro iba andando y vio un ángel allá, el burro, y el burro por pasar por un lado le raspaba la rodilla, la pierna a ese profeta, hermanos, allí Balaam se llamaba él, contra la peña y todo ello.
Y entonces el profeta le cascaba, le daba durísimo a ese pobre burro, y el burro se voltea y le dice: ¿usted por qué me está pegando? ¿Se imaginan ustedes, mis hermanos? Si el Señor usa un burro para llamar la atención a un profeta, mis hermanos, ¿cuánto más no te va a usar a ti, mi hermano? ¿Cuánto más no me va a usar a mí, mis hermanos? Porque el Señor quiere cumplir su propósito. Lo que el Señor escribió, mis hermanos, para tu vida, para mi vida, para tu familia, para el mundo entero, para las naciones de la tierra, individual y masivamente, el Señor, mi hermano, lo va a cumplir a pesar de nosotros, con nosotros o sin nosotros. Así que no nos extrañe tantos cambios que están pasando y que están viendo nuestros ojos, tantas cosas que están sucediendo, mis amados hermanos. El Señor le dijo a la iglesia: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este orden: primero me van a convertir a toda Jerusalén, van a salir a toda la nación de Judea, luego van a salir a la nación del norte, a Samaria, el antiguo Israel, también van a ir allá a predicar, y de ahí para adelante a todas las naciones de la tierra. Era un propósito que el Señor les había puesto en Hechos 1:8. Pero luego encontramos que, mis amados hermanos, comienza a predicar la iglesia del Señor la palabra, y vemos, por ejemplo, que de un momento a otro la iglesia da saltos increíbles por encima de esa intención inicial de Dios. Por lo menos en Hechos capítulo 16, el versículo 7 al 9, dice lo siguiente: cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Mira esta palabra tan tremenda. Había una instrucción inicial: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo está predicando, Pablo está cumpliendo la palabra de Dios. Llega una tormenta, no pueden seguir adelante porque el Espíritu Santo los detuvo, y hay una visión para Pablo. Pablo ve a Macedonia, pasa por Europa, entra al centro de Europa, que necesitamos tu ayuda, necesitamos que vengas y nos acompañes. Qué visión tan tremenda. Pero se supone que primero era Jerusalén, y luego Judea, y luego Samaria, y después lo último de la tierra. ¿Cómo así que nos toca cortar ese proceso y dar un salto hasta ese lugar, hasta Europa, que es lo último de la tierra, hermanos y hermanas? Pues sí, señores, Dios es así. Yo quiero que tú aprendas a discernir lo que Dios tiene para tu vida. Dios puede tener planes, Dios te ha puesto propósitos. Tú vas caminando dentro de tus moldes, paulatinamente, paso a paso, mi hermano, mi hermana. Pero lo que encuentro en esta palabra, mi amigo y mi amiga, es que el Señor está por encima aún de nuestros pasos, por encima de nuestros planes, por encima de nuestros propósitos, por encima aún, mis amados hermanos, de planteamientos que Él mismo ha dicho. Él revela cosas para cumplir su propósito. La sabiduría del cristiano es saber discernir lo que Dios nos está hablando, si es de Dios o no es de Dios, porque entonces, mis amados hermanos, podríamos embarrarla y podríamos equivocarnos. Así que toca tener muchísimo cuidado. Este tipo de acciones por encima de la ley establecida son típicas en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando estaba en la Sermón del Monte y estaba predicando la palabra, y el Señor dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, cualquiera que te pida la capa, la túnica, dale también la capa. Si tienes que caminar con Él 1 kilómetro, camina la segunda milla también con Él. ¿Se acuerdan ustedes que hablaba acerca, mis hermanos, de que cuando alguien te ofende y te pega en una mejilla, ponle tú también la otra? Dios mío, son palabras que están por encima del común, por encima del entender de las personas, por encima de una ley establecida, mis hermanos queridos, porque por encima de esa ley también está la misericordia. Y muchas veces, amigo y amiga, hay que aprender
apelar a la misericordia, hay que apelar al amor por encima, mis hermanos y hermanas, de las leyes que puedan estar establecidas. Es muy reiterativo. Jesús, por ejemplo, hablaba acerca de la ley, acerca del adulterio. ¿Qué pensaba él acerca del adulterio? El Señor decía sí, el adulterio como tal, pero yo les digo, él agregaba su misericordia, él agregaba sus principios, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, hay principios en la palabra del Señor que el Señor nos enseña que están por encima. Hay que entender perfectamente lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces vamos en un primer planteamiento en donde, mis hermanos, hay leyes, hay argumentos, hay planes que están establecidos, que las personas están cumpliendo en su vida, pero por encima de los planes, por encima de los principios, por encima de nuestros moldes, hermanos queridos, por fuera de ellos, vamos a decir, está el grande amor y la misericordia del Señor. Y yo quiero después darte una aplicación muy importante, porque es precisamente lo que está pasando en nuestro país en estos días. Cuando hablamos de amor, mis hermanos, es necesario, casi rotundo, ir, mis hermanos queridos, a 1 Corintios, el capítulo número 13, que dice lo siguiente desde el versículo número 3. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. El amor nunca cesará. Dios mío, ¿por qué pusiste este capítulo en la Biblia? Qué capítulo tan fuerte, tan duro y tan quebrantante para nuestra alma, porque muchos de nosotros, al observar lo que está pasando en nuestro país, al observar esta revuelta social, al observar este tsunami de violencia por todos los puntos, mis amados hermanos, que se ha venido sobre nuestro país, que se ha venido sobre nuestra ciudad, mis hermanos, uno dice, yo ya no me aguanto más. Uno ve el vandalismo, uno ve los jóvenes, uno ve los extranjeros, uno ve cómo se vienen, mis hermanos, incendian, rompen, destruyen, roban, acaban, ponen bombas, violencia por aquí, violencia por allá, hermanos. Si uno quisiera tomar la autoridad por sí mismo, mis hermanos, que le apliquen la ley, que los metan en la cárcel, que los castiguen ejemplarmente, que la ley dice esto, que la ley dice aquello. Yo he visto, mis hermanos, unos tweets, unos mensajes de muchos líderes que están hablando que es que la policía tiene que intervenir, el ejército y toda la cantidad de cosas, y la opresión, mis hermanos, el vandalismo, toda esta cantidad de cosas, acabarla con la opresión, con más opresión, con más cárcel, con más dolor, con más segregación, con más división, etcétera, etcétera, hermanos. Y nosotros quedamos en la mitad. Y nosotros los cristianos quedamos en un espacio, mis hermanos, en donde está la ley, que hay que aplicarla, que el que cometió vandalismo va para la cárcel, que el que se robó algo porque tiene hambre también tiene que pagar, etcétera, etcétera. Hermanos, nosotros estamos ahí para aplicar la ley, pero por otro lado, para defender la ley y defender las autoridades. Pero por otro lado está una palabra como esta que acabamos de leer aquí en la Biblia. En la Biblia dice, mis amados hermanos, que el amor no es grosero, no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa recordando las cosas malas que le hicieron en el pasado, no es orgulloso, no es envidioso, que el amor todo lo perdona. Eso dice la palabra del Señor. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué hacemos con este tipo de cosas que nos están acosando tanto? ¿Qué hacemos, iglesia, con tantas situaciones que están pasando, mis hermanos? Y ahí está la ley. Miren, en estos días estábamos comentando
En el barrio donde yo vivo, mis hermanos, se inundó, hermanos. Yo no sé si así sea en tu caso, de extranjeros, de personas pobres que están continuamente pidiendo alimento, que están pidiendo ayudas, pero es increíble en cada esquina, como guardando la distancia social, el distanciamiento social que tenemos que tener. Cada 3 casas hay una persona, una familia, un hombre, una pareja, una mamá con sus hijos pidiendo ayuda, pidiendo ayuda, pidiendo ayuda. Y uno puede ir a comprar el pan, hermanos, y encuentra 3, 4 personas que están pidiendo ayuda, y ya uno tiene que decir: mire, lo siento, pero es que a las 3 personas antes de usted ya les di lo que tenía. Es impresionante, mis hermanos, la cantidad de insatisfacción, la cantidad de inseguridad que hay en este momento social, hermanos, tanto quebranto, y uno quisiera que se aplicara la ley, mis hermanos, pero para el cristiano, por encima de la ley, hay un planteamiento que manda la palabra de Dios, y es el planteamiento del amor. El amor, mis amados hermanos. Dios nos llamó a nosotros a amar. El cristiano está llamado a amar, ¿sabías? Dios nos llamó a amar. Nosotros estamos llamados a amar como Dios nos amó a nosotros. Es decir, que aunque quisiéramos que se aplicara la ley por todo lo que sucedió y la destrucción de la ciudad, hermanos queridos, Dios nos llama a que el amor esté por encima precisamente de nuestras intenciones. Dios rompe nuestro molde. Quisiéramos que aplicaran toda la ley porque esa es la justicia, pero el amor está por encima de ello. Y por supuesto tengo que decirte que inclusive aplicar la justicia es amor, pero por supuesto siempre tenemos que tener en cuenta la preciosa misericordia de nuestro Señor. Ahora, ¿cómo aplicar el amor? ¿Cómo demostrar el amor? Vámonos, mis hermanos, a Primera de Juan, el capítulo número 4. Porque en el capítulo 4, versículos 7 al 12, encontramos una forma, como Juan, como la Biblia nos dice que nosotros tenemos que amar. Este es un corito que cantamos en el pasado: Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. San Juan lo repite, Dios es amor. Búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan, lo vamos a leer, mis hermanos queridos. Mira cómo dice en el versículo 7: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y aquí va el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos envió, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos, qué palabra tan tremenda. Miren, lo que Juan nos está diciendo aquí, mis hermanos, no es otra cosa más que los siguientes 3 puntos. El primero: Dios es amor. Gracias a Dios. Él es amor y su amor lo derrama sobre todos nosotros. Él derrama su amor sobre los buenos y sobre los malos, y sobre todos los que experimentan su gracia y su salvación. Aquí va el segundo punto, mis amados hermanos. Dios nos muestra su amor y nos dice: ¿en qué consiste el amor? Consiste en que nuestro Dios envió a su Hijo desde el cielo para morir por nosotros primero, para morir por nosotros en la cruz del Calvario, en propiciación por nuestros pecados. Ahí está. El amor consiste en que Dios nos amó primero y dio a su Hijo a cambio de nada. Es decir, mis amados hermanos, eso es el amor. Yo no me merecía la salvación del Señor.
Yo no me merezco estar sentado delante de ustedes, hermanos. Yo no merezco, mis hermanos, tanta misericordia de Dios sobre mi vida. El hombre no se lo merece porque somos pecadores. Escogimos la maldad. Tomamos al Hijo de Dios, lo llevamos a la cruz, lo crucificamos con nuestros pecados, mis hermanos, lo humillamos. Nosotros no nos merecíamos el amor de Dios, pero el amor de Dios consiste en que Él envió a su Hijo cuando nosotros no lo merecíamos y nosotros no hicimos absolutamente nada. Pero el tercer punto es este, mi amigo y mi amiga, que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros también tenemos que amar a la otra persona. Hay que amarnos los unos a los otros, así como Dios nos amó a nosotros. Esa es la palabra de Dios. Yo quisiera que tú lo pesaras en tu corazón. Esto nos lleva a una conclusión, amigos y amigas, que quisiéramos que hubiera muchísima ley, que quisiéramos que no se pasara ni una con la gente, mis hermanos queridos, pero carambas, cada uno tiene su propia historia. Cada persona tiene su propio quebranto, su propia circunstancia y todo lo que está viviendo, mis hermanos. No podríamos apelar a la misericordia, no podríamos apelar al perdón, no podríamos apelar al amor, ya que Dios lo hizo conmigo, ya que Dios lo hizo contigo. ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no ir más allá de la ley? ¿Por qué no extender nuestros brazos de amor, nuestros brazos de amistad y perdonar? ¿Quién dice conmigo de los que están allá? Tú que estás allá en tu pantalla, allí en tu casa, en donde estés. ¿Quién dice conmigo? Elijo perdonar, elijo amar, elijo ir por encima de estas leyes, elijo aceptar, porque Dios ya me perdonó a mí. Esta semana estamos asistiendo a una de las historias más feas de Colombia. Tras de que estamos en un tsunami de revuelta social, estamos en un periodo de violencia tan fuerte. Por un lado muestran los videos de los soldados de la patria humillados por los guerrilleros. Allá están humillados en el piso mordiendo polvo, mis hermanos. Esta semana pasó. Luego vemos, mis hermanos, un poquito más atrás, toda esa violencia desenfrenada. La gente no está contenta, mis hermanos. La gente tiene rabia, tiene presión, la gente se siente mal. El hambre, hermanos, está creciendo por todos lados. La gente se siente re mal y todo ello, hermanos. Y por un lado está el abuso policial, el abuso de la autoridad, mis hermanos. Vemos un gobierno muy tenue, un gobierno muy débil, un gobierno sin fortaleza. Parece como que no tiene ese principio de autoridad, mis hermanos. ¿Qué le pasa al gobierno? Etcétera, etcétera, mis hermanos. Y para colmo, esta semana estábamos viendo cómo unas personas iban en un carro, salió allá adelante unos soldados, el carro se va devolviendo y un soldado simplemente dispara y de una va matando a una persona, mis hermanos. Oh, qué dolor y qué quebranto. Cuando yo vi esa noticia, dije, eso es lo que faltaba en Colombia. Eso es lo que faltaba, hermanos queridos. Una muerte más y una muerte en esas circunstancias, que ustedes saben quién fue la persona que murió, etcétera, etcétera. Y nuevamente vuelven a haber revueltas, nuevamente vuelven a haber protestas, nuevamente quieren las cabezas de los grandes líderes del país, etcétera, etcétera. Esto se salió de las manos. Esto no va más, mis hermanos queridos. ¿A dónde vamos a llegar? Es un tsunami de violencia. Necesitamos que alguien se apriete el cinturón y aplique la ley, mis hermanos queridos. La mamá, la familia de esta persona que murió, mis hermanos queridos, bien merece desearle el infierno a la familia de ese hombre y a ese hombre que disparó contra esta persona que murió, mis hermanos. La familia tiene derecho porque este hombre la mató, cegó una vida, generó más violencia. Pero tenemos que recordar momentos maravillosos.
tengo en mi alma, con quebranto, con amor, con aprecio de Dios y misericordia, que esa imagen, hermanos, tan linda de la familia de la persona que murió con la familia del soldado que la asesinó. Y allá estuvieron hablando en el mismo lugar donde sucedieron los hechos. Y allá, después de haber hablado el uno y hablado el otro, se abrazaron, mis hermanos, y se pidieron perdón. Y el uno le pidió perdón y la otra familia aceptó ese perdón en nombre de ese soldado que asesinó a esa persona, mis hermanos. Qué lindo el amor por encima de la ley. ¿Notan ustedes, mis hermanos? Pero por otro lado están los violentos. Hay que pedir la cabeza de ese soldado, de los militares, la cabeza de fulano, la cabeza de sutano. Es que los militares tal cosa, es que la policía tal cosa. O sea, quieren con más violencia solucionar los problemas. Quieren con más violencia, con más desestabilización, desordenar lo poco que hay, mis hermanos. Pero quien sufre el dolor es capaz de perdonar. Quien sufre el dolor es capaz de amar. Y hay que ver esta familia perdonando a la familia que le había ocasionado tanto dolor. Y allá es a donde yo quiero apuntar en esta mañana. Allá es donde yo quiero apuntar, amigo y amiga. Apunto al amor por encima de ese amor ágape. Ese tipo de amor de Dios, hermanos, derramado sobre la humanidad, que no lo merecíamos. El amor a pesar de mi condición. El amor por encima de lo que yo represento, por encima de lo que yo soy, mis amados hermanos. No me merezco nada, pero el Señor me ha amado. El Señor me ha perdonado. Eso es lo que necesita Colombia. Hermanos, apenas termine un gobierno, apenas te quiten uno y pongan otro, todo está corrupto. Se los he dicho todo este mes. Es un sistema corrupto. Es un sistema miserable de dolor y de quebranto, amigos y amigas. Pero si nosotros aplicamos el amor, empezando por nosotros mismos, hacia el otro, hacia tu cónyuge que te violentó, hacia tu cónyuge que te traicionó, hacia tus hijos que te han dejado sola, hacia las personas que han abusado de ti, hacia el sistema que ha sido tan fuerte contra ti, el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, ¿sabían ustedes que según las estadísticas de la ley, las estadísticas, los que han sufrido la violencia, esas mamás que les han arrebatado sus hijos, esas mamás que han tenido que sobrellevar la violación de sus hijas, etcétera, etcétera, esas familias enteras que han vivido ¿cómo se llama? El haber salido de sus casas, el salir, hermanos queridos, desterrados de sus fincas, de sus veredas, de sus lugares, que han sufrido la violencia en carne propia. ¿Sabían ustedes que según las estadísticas, esas personas que sufrieron el dolor son las que más están listas a perdonar? ¿Sí? Son las que más quieren perdonar. En cambio, los que estamos acomodados en la gran ciudad, en nuestras cuatro paredes de nuestro super apartamento, los que estamos acomodados con una economía, con un trabajo, con una estabilidad, con internet, con televisión y con Netflix, pagando todas nuestras cuentas, somos los que más criticamos, somos los que más violentamos, somos los que más estamos, mis hermanos, contra el sistema, somos los que más condenamos al pobre, los que más condenamos al extranjero, los que más condenamos, mis hermanos, lo que está pasando. Así somos nosotros. Tendrás que sufrir la violencia para poder ir a perdonar. Cuando el Señor nos llama amigo y amiga y nos dice: hijo, hija, yo te di todo cuando tú no lo merecías. Yo te di todo cuando tú merecías el peor castigo, el fuego eterno te esperaba, pero di a mi hijo. Y en esto consiste el amor, en que Dios puso a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Yo solo pienso, mis hermanos, por ejemplo,
en la reivindicación de Rahab, la prostituta, que fue usada por Dios, reivindicada por Dios, para que el pueblo de Israel tuviera tanto triunfo. Yo solo, mis hermanos, pienso en David cuando dice en el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos y mi verdor fue como sequedades de verano. Me fui envejeciendo poco a poco, pero viene el perdón y la restauración de Dios y Dios lo levanta y Dios lo restaura. Solo estoy pensando en Zaqueo, que era odiado por todos porque era un publicano miserable y corrupto. Pero cuando vino Jesús y le dijo, Zaqueo, baja, hoy voy a comer en tu casa. Esa misericordia de Jesús es la que necesitamos, hermanos y hermanas. Es el amor el que debe reinar entre nosotros. Es el perdón el que debe unirnos y debe ser el vínculo entre cada uno de nosotros. El amor y la amistad no es que tú ames simplemente a una persona y le regales un osito o le invites una hamburguesa un fin de semana. El amor va más allá. El amor trasciende nuestras fronteras seguras y va donde la persona que no piensa como yo, y va donde la persona que inclusive me ha violentado y me ha hecho fracasar y ha derrotado mi vida, mis hermanos y hermanas. Oh, hermano y hermana, eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a practicar el amor. Hacer el bien es practicar el amor los unos con los otros, como dice la palabra del Señor, mis hermanos queridos. Amados, si Dios nos ha amado, así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y quiero terminar con esto. La Biblia dice que el que conoce a Dios ama. Y si tú conoces a Dios, ama a otra persona, ama a las personas que hicieron tantas cosas contra ti. Si tú crees que estás levantando tus manos santas delante del Señor y que amas a Dios y lo exaltas, y Señor, te canto las canciones que cantó Felipe, que cantó Sergio, que cantó María Daniela, qué canciones tan lindas que cantamos y adoramos al Señor. Si tú estás haciendo eso, también debes ser capaz de perdonar. También tienes que ser capaz de perdonar. También tienes que ser capaz de aceptar los errores de los demás, dejarlos a un lado y restituir tu relación. Miren, hermanos y hermanas, junto con mi cónyuge en nuestro ministerio hemos recibido tantos golpes tan duros, golpes de mis jefes. ¡Ay, qué duros! Los golpes de adentro son los más duros, ¿cierto que sí? Golpes de ovejas de la iglesia. ¡Ay, Dios mío, esas ovejitas difíciles! Nos han dado unos totazos tan difíciles, tan duros de la familia. Nos han dado qué totazos tan complicados, mis hermanos queridos, que uno dice, oiga, ¿y nosotros en esto? Sí, porque nosotros somos los primeros en reconocer que yo no me merecía el perdón de Dios, el amor de Dios, pero Cristo vino y me perdonó. Dios me acepta por la obra de Cristo cuando yo no lo merecía. ¿Por qué yo no voy a perdonar a todos los que me han hecho tanto mal? ¿Por qué yo no voy a aplicar la palabra de Dios y perdonar a todos los que han sido malos conmigo, perversos conmigo y han tratado de destruirme? Hoy elijo perdonar. Hoy, si yo digo que conozco a Dios, elijo amarte, amigo y amiga. Elijo perdonarte. Elijo restituir mi relación contigo. Elijo caminar contigo juntos para que vayamos al cielo y para que el Señor no nos deseche cuando estemos rindiéndole cuentas. ¿Se acuerdan la conclusión de Jesús cuando termina el Padre Nuestro? Porque tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Porque si no perdonamos los unos a los otros, tampoco vuestro Padre os perdonará cuando estéis delante de Él. Elige perdonar, amigo y amiga. Ahí está la semilla de la reconciliación
de Colombia. Perdona. Eso es amar. A eso fue a lo que Dios nos llamó. Amén. Aleluya. Incorpórate ahí en tu sillita y vamos a orar y pedirle al Señor misericordia. Y voy a orar para que el Señor nos ayude primero que todo a nosotros. Y luego yo te quiero animar para que me acompañes a orar por Colombia. Vamos a orar por nuestra nación. Vamos a orar por Colombia, por nuestro país, porque estoy viendo un tsunami de mucha violencia. Y vamos a orar tremendamente para que el Señor lo pare. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo quiero venir delante de tu presencia. Y quiero colocar delante de ti, Señor del cielo, esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Dios mío. Amor y amistad no es solamente lo que nos mostraron los medios hace 8 días, Señor del cielo, de que volviéramos a los centros comerciales, de que dejáramos nuestra plata en esas tiendas comprando carteras, comprando zapatos, collares, figurines y cosas, mis hermanos, vanas que se acaban pronto, Señor del cielo. Amor y amistad, Señor, no es volver a salir de la casa, Señor del cielo, y llenar el centro comercial, el cine y cuantas cosas más, gastando, Señor, el dinero que muchas personas no tienen. El verdadero amor consiste, aleluya, en el perdón. El verdadero amor consiste en la restauración de las relaciones. El verdadero amor consiste en la humillación que yo tengo que tener cuando he cometido errores, cuando he fracasado en mi relación con otro y cuando yo, Señor del cielo, intento arreglar las cosas con la otra persona. Qué pena, Señor, tantas veces, Señor, que hemos cometido errores y hemos dejado así. Es el momento, Señor, de la restauración. Es el momento del perdón. Es el momento de la reconciliación. Es el momento del amor. Porque tú me amaste a pesar de mí cuando yo no lo merecía. Eso es lo que vale, porque tú, el resultado de tu amor define mi eternidad. El resultado del amor de Jesús sobre mi vida, del amor de Dios mandando a Cristo a morir por mí en la cruz, por ti en la cruz, es la definición de tu eternidad, amigo y amiga. Somos salvos, somos libres, somos restaurados. Y hemos sido reconciliados para Cristo nuevamente. Ese es el resultado del amor. Y yo te pido que tú nos ayudes. Yo te pido que tú nos bendigas. Yo te pido que tú nos guardes, que tú nos protejas. Yo te pido que tú nos ayudes a manifestar tu amor los unos por los otros. Ese es nuestro deseo. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y por qué no me acompañas a orar por Colombia? Cierra tus ojitos ahí, acompáñame a orar por Colombia. Padre Celestial, Colombia, tierra querida, Señor, es nuestra tierra. Es la nación en la que nacimos, la mayoría de los que estamos, Señor, viendo este video, Señor del cielo. Y Padre Celestial, queremos orar declarando tu gracia, declarando tu amor, declarando tu presencia, declarando tu bendición, Señor del cielo, sobre nuestra querida nación. Desde, Señor, las grandes líderes de la autoridad en Colombia, Señor, como es el presidente, sus ministros, Señor del cielo, las fuerzas militares, los entes, Dios mío, administrativos, las alcaldías, Dios mío, Señor, los concejales, los directores, secretarios de departamento, etcétera, etcétera. Todo el tejido social de Colombia, Padre Celestial, los ricos de estrato 6 a los pobres de estrato -0, Señor del cielo. Todo el tejido social de Colombia lo colocamos delante de tu presencia. Desde Guajira hasta Nariño, desde Urabá, Señor, hasta el Amazonas, desde el Chocó hasta Arauca, Padre Celestial, te ruego y te pido, Padre Celestial, que pongas tu mano sobre Colombia, que veas,
pasa en nuestra nación, cómo nos estamos matando, cómo nos estamos destruyendo y cómo la violencia, Señor del cielo, está creciendo de una manera tan tremenda, de una manera tan grande, cómo la violencia se ha enardecido sobre el país, cómo la violencia ha venido sobre nuestra nación, Señor del cielo. Si no es una cosa, es otra, Señor. Yo sé que hay razones, pero Padre, te pedimos que tengas misericordia, que cese este manto de violencia sobre Colombia. Te pido que cese este manto de violencia satánica que ha venido sobre Colombia, una violencia del Estado contra el pueblo, una violencia, Señor, de los rebeldes, Señor, contra el Estado, contra el pueblo, una violencia del pobre contra el rico, una violencia del rico contra el pobre, violencia, Señor, intrafamiliar, entre los padres contra los hijos, de los hijos contra los padres, del colombiano contra el extranjero, del extranjero contra el colombiano, contra el pobre vendedor ambulante, Señor del cielo, contra cualquiera, Señor, hay violencia. Y hoy te ruego en el nombre de Jesús que tengas misericordia. Ten misericordia, Dios mío, ten misericordia de Colombia. Te rogamos que cese este envío de violencia por encima, por detrás, Señor del cielo, de lo que ven nuestros ojos de violencia. Yo sé que, Señor, que hay un ataque espiritual sobre Colombia, hay un ataque satánico y demoníaco sobre nuestro país, y hoy lo denuncio en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro por el poder de la palabra de Dios que el Señor, quien triunfa sobre Colombia, y aunque abunde el pecado en Colombia, sobreabundará la gracia del Señor. Y como iglesia del Señor nos levantamos para orar, nos levantamos para perdonar, lo levantamos para amar por encima a pesar de las situaciones y las circunstancias, y declaramos la gloria, la presencia y la unción de Dios sobre nuestro país, inclusive sobre Venezuela, inclusive sobre Chile, inclusive sobre Argentina, que está pasando una crisis económica violenta, inclusive, Señor, sobre nuestros hermanos ecuatorianos, peruanos, Señor del cielo, lo que está pasando en Bolivia. Padre, te ruego en Brasil que pongas tu mano, Señor del cielo, y bendigas estas naciones alejadas de nosotros, pero nuestro deber, Señor, es colocarlas delante de ti. Entonces yo estoy orando en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y recibimos en el nombre del Señor una respuesta de paz, una respuesta de amor, una respuesta de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, Dios nos llama el día de hoy a practicar el amor. Y la forma de practicar el amor es por medio del perdón, porque ya Dios nos perdonó a nosotros.